Cuando el 22 de abril volvieron a reunirse las Cortes en La Coruña, las revueltas ya daban señales evidentes. Mientras los delegados autorizaban un servicio de 300 cuentos de maravedís pagaderos en 3 años. Finalmente, acuerdan las Cortes lo demandado por el rey, no sin antes volver a plantear 61 súplicas que son aceptadas. Los procuradores de Córdoba, Jaén, Madrid, Murcia y Toro votan en contra y los de Toledo y Salamanca se abstienen. La pérdida de control por parte de la corona se evidencia en todas partes. La corte de flamencos marcha hacia Alemania en lo que parecía una franca huida. El 22 de mayo embarcaba Carlos I en La Coruña para Alemania. Quedaba como regente un excelente religioso, una excelente persona, no político, Adriano de Utrecht. Pero las comunidades no apreciaban su excepcionalidad, sino su condición de flamenco. Sería la gota que haría saltar la revuelta. Hemos visto las demandas populares, los excesos de los flamencos, los abusos de la nobleza, la bisoñez de un Carlos que contaba sus años de existencia con los del siglo, tiempo en el que había sido educado más como convidado que como rey, cuyo título de la corona de España le cogió desapercibido. Todos venían a recoger la cosecha que no habían cultivado y aplicaban a las Cortes la mitad de las cualidades que habían tenido a lo largo de la historia. Así, la atribución principal de las Cortes residía en la votación de los impuestos directos. Esto explica que desde los primeros tiempos del funcionamiento de la institución, las ciudades estuvieran representadas obligatoriamente. Ni el clero ni la nobleza, órdenes por lo demás privilegiados, acudían necesariamente a las Cortes, pero el rey los convocaba en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando tenía que prestar juramento al trono. Lo peor del caso era que lo recaudado no iba a ser gastado en el bien del reino, sino en pagar sobornos a los electores del Imperio Romano Germánico y del que tanto desapego se sentía en España, y muy en concreto en Castilla, que era quien pagaba la juerga. Las preocupaciones de las Cortes eran muy otras que las que ocupaban a los flamencos. Desde 1518 las Cortes se inquietaban ante el fuerte incremento de la mendicidad y pedían que se tomasen medidas para que se pudiera fijar en algún sitio esa masa de mendicantes. Las ciudades acogían así a una población flotante de recursos inciertos que agrupaba a todos los que vagamente se designaba con el nombre de pobres, y entre los cuales estaban tanto los ociosos forzosos como los parados, como los marginados de todo tipo, mendigos de ocasión o mendigos profesionales, ladrones, vagabundos y prostitutas independientes o reunidas en casas comunes, y a las que, con cierto eufemismo, se les daba el nombre de mujeres enamoradas. De entre estas multitudes urbanas, numerosas e inciertas, respecto a su futuro, los comuneros iban a reclutar fácilmente manifestantes y soldados, militantes convencidos o mercenarios. A la postre, la movilización de esa población de aluvión, de esos vagabundos, esos marginados de todo tipo, esos ladrones profesionales y esas prostitutas, serían quienes, iniciada la revuelta, acabarían tomando las riendas, desnudando de virtudes al movimiento y convirtiéndolo en el primer enemigo del pueblo, que necesariamente acabó abandonándolo. Para las siguientes Cortes quedaban 3 ajetreados años. El 14 de julio de 1523, habiendo sido anulados los acuerdos de las Cortes de Santiago y La Coruña, se reunieron en Cortes de Valladolid, donde quedó expuesta toda la trayectoria que había seguido el rey desde su primera llegada a España. Explicó Carlos I pormenorizadamente los avatares acaecidos en Europa y la necesidad de su presencia para defender los intereses que al final eran intereses españoles. Nuevamente vuelve Carlos a pedir servicios, y los procuradores de las ciudades exigen
que primero atienda las peticiones, a lo que él responde que no es nadie para cambiar la costumbre instaurada por sus antecesores. Las Cortes volvieron a plantear lo que ya habían planteado el año anterior, en lo tocante a los puestos de responsabilidad. Carlos respondió que tendría en cuenta la importancia de los reinos hispánicos y que contaría con un número mayor de naturales españoles que de otros reinos. 105 peticiones que volvían a exponer las necesidades ya conocidas en las anteriores Cortes. 2 años más tarde se convocaron Cortes en Toledo, resumiéndose en la segunda súplica de las mismas, a saber: suplicamos a vuestra majestad que todo lo que mandó proveer en las Cortes pasadas que se hicieron en Valladolid se guarde y cumpla, y si necesario es, para ello se den nuevas provisiones, y lo que quedó por proveerse, vuestra majestad lo mande ver y proveer. A esto vos respondemos que lo que está cerca de ello proveído se ejecute y cumpla, y de ello se os den provisiones, y si algo se dejó de proveer, declarándolo vosotros, se proveerá. Ya no presidía las Cortes Carlos de Gante, rodeado de una corte extranjera. En su lugar la presidía Carlos I de España, rodeado de la flor y la nata de la intelectualidad y el conocimiento político. No comenzaba otra época. Se retomaba lo que nunca debió abandonarse, la época iniciada por sus abuelos, los reyes católicos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.